Hola chicos, buenos días, espero que esté todo muy bien. Hoy vamos a estar experimentando, haciendo por primera vez esta clase virtual. Les prometo que estaré aprendiendo y mejorando esta nueva forma de comunicarnos. Espero que lo disfruten y que demos pasos adelante en nuestros contenidos. Como recuerdan, en la última clase que vimos, empezamos a cubrir el tema de termoquímica. En esa clase hablamos de cómo la energía está involucrada en las reacciones químicas. Específicamente hablamos de cómo las reacciones químicas podían hacer dos cosas con la energía, con el calor. Podían o absorberla, a esas reacciones las llamábamos reacciones endotérmicas, o podían liberar o generar calor, y a esas reacciones las llamábamos exotérmicas. La cantidad de calor que las reacciones absorben o liberan la llamamos entalpía y la abreviamos como delta H. Las unidades de energía, las unidades de delta H que nosotros utilizamos son los joules. Eso fue parte de lo que vimos en nuestra última clase. En esa clase quedó una incógnita, una pregunta abierta que vamos a contestar en nuestra siguiente clase, en nuestro siguiente encuentro. Y esa incógnita es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros, de manera experimental, determinar la entalpía de una reacción? Si nos mandan a analizar una reacción dada, sea una reacción entre un ácido y una base, o una reacción de combustión, o una sal y un ácido, ¿cómo podemos nosotros calcular, determinar a través de un experimento, primero si esa reacción libera o absorbe calor, y luego cuánto calor libera o cuánto calor absorbe? Esa es la pregunta que queremos responder en esta nueva clase. Para poder darle respuesta a esa pregunta tenemos que conocer algunos conceptos que todavía no hemos introducido y vamos a aprovechar ahora para discutir. Imagínense que tenemos una barra de 500 gramos de oro, ¿ok? Imaginen que junto a esa barra hay otra barra, pero esta vez de aluminio. Y junto a nuestra barra de oro de 500 gramos, nuestra barra de aluminio de 500 gramos, tenemos contenidos en un recipiente 500 gramos de agua. ¿Ok? Oro, aluminio y agua. 500 gramos de cada uno de ellos. Y vamos a imaginarnos que cada uno de esos materiales se encuentran a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ok? Nosotros queremos aumentar la temperatura de cada uno de esos tres materiales de 25 grados centígrados a 50 grados centígrados. Duplicar la temperatura de cada uno de esos materiales. Plantéense esta pregunta: ¿se necesitaría la misma cantidad de calor para aumentar la temperatura de 25 grados centígrados a 50 grados centígrados de 500 gramos de aluminio, 500 gramos de oro y 500 gramos de agua? ¿Sería la misma cantidad de calor que necesitaríamos invertir en cada uno de esos materiales para aumentar su temperatura? Piénselo un momento. La respuesta es que no, porque cada uno de ellos tiene una característica intrínseca en su estructura molecular que define la relación entre el calor y el aumento de temperatura interno. A esa característica de los materiales se le llama calor específico. Y el calor específico es la cantidad de calor, la cantidad de energía en joules necesaria para aumentar un gramo de un material en un grado Kelvin o grado centígrado. Bien chicos, entonces para comprender a mayor profundidad lo que representa el calor específico para cada uno de estos materiales, vamos a ver algunos ejemplos ya cuantitativos. Por ejemplo, el oro tiene un calor específico de 0.129 joules por gramo Kelvin. El aluminio tiene un calor específico de 0.9 joules por gramo Kelvin. Y por último, el agua, un líquido, tiene un calor específico de 4.184 joules por gramo Kelvin. Plantéense esta pregunta: entre estos tres materiales, viendo sus calores específicos, ¿cuál es más fácil de calentar? ¿El aluminio, el oro o el agua? La respuesta correcta
es que entre estos tres materiales, el calor específico del agua es mayor. Eso significa que requiere de más energía para aumentar 1 gramo de esta sustancia en 1 grado Kelvin. El agua es el más difícil de calentar de estos tres. Y si pensamos un poco, esto tiene sentido. Si vemos que los metales tienen sus átomos bien pegados uno al otro, al ser un sólido en forma de cristales, cuando tú calientas uno de estos átomos, ellos van a empezar a vibrar y van a contagiar ese calor, van a contagiar de movimiento con mucha mayor facilidad a todos los átomos que los rodean. Cuando pensamos en un líquido, por ejemplo el agua, donde las partículas tienen una mayor distancia entre sí, va a requerir de mayor calor, de mayor cantidad de energía, el que ellas choquen y se contagien de ese movimiento que les está proporcionando la fuente de calor que estemos utilizando. Por eso, los metales siempre van a ser mejores conductores de calor que los líquidos. Los metales se van a calentar mucho más rápido que lo que se calienta un líquido. Y eso es bueno para nosotros, es bueno para la vida, porque de otra manera el agua se evaporaría con mucha mayor facilidad y no sería ese líquido primordial que le da un medio a la vida en el planeta Tierra. Ahora podemos plantearnos una pregunta mucho más específica. Si queremos aumentar la temperatura de una barra de oro, de una barra de aluminio, de 500 gramos cada una y de 500 gramos de agua, ¿cuánta energía en joules vamos a necesitar para cada uno de esos? Para hacer ese cálculo cuantitativo, contamos con una fórmula. La fórmula es que Q, que representa el calor o cantidad de energía, es igual a la masa del material multiplicado por el calor específico del material, multiplicado a su vez por el cambio de temperatura requerido. Hagamos entonces ese cálculo para cada uno de estos tres materiales y veamos cuánto calor va a requerir cada uno de ellos para llevar la temperatura de 25 grados centígrados a 50 grados centígrados. Muy bien, queridos chicos. Entonces, ahora que sabemos que podemos calcular la cantidad de calor que absorbe una masa de agua conocida al conocer el cambio de su temperatura, podemos darle respuesta a la pregunta que queremos darle respuesta en esta clase, que es ¿cómo calcular de manera experimental la entalpía de una reacción? ¿Cómo determinar cuánto calor libera o absorbe una reacción química? Para darle respuesta a esta pregunta, utilizamos un dispositivo o instrumento que se llama calorímetro. Aunque hay muchos tipos de calorímetros, generalmente todos cuentan con un recipiente aislado donde ocurre la reacción. Ese recipiente está contenido en una masa de agua conocida. Además, esa masa de agua que rodea el recipiente donde ocurre la reacción es constantemente monitoreada su temperatura a través de un termómetro. Una vez la reacción comienza, nosotros observamos los cambios en la temperatura del agua y entonces así asumimos que todo cambio en la cantidad de calor absorbida o liberada por el agua que rodea el recipiente está relacionada a la reacción que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ese recipiente aislado del calorímetro está ocurriendo una reacción exotérmica, es decir, que libera calor, la temperatura del agua debe aumentar. ¿Por qué va a aumentar la temperatura del agua? Porque toda energía, todo calor liberado por la reacción va a ser absorbido por el agua y su temperatura entonces aumentará. En caso contrario de que tuviéramos en el contenedor del calorímetro una reacción endotérmica, eso significaría que la reacción estaría absorbiendo calor del agua para poder ocurrir. Entonces en el agua observaríamos una disminución de la temperatura. Si nosotros asumimos entonces que todo calor Q
liberado por la reacción es absorbido por el agua, podemos calcular a través de la fórmula que ya vimos la cantidad de calor liberada o absorbida por la reacción. Me gustaría que en este momento pensaran en 3 fuentes de error posibles que existen en el calorímetro. En todo calorímetro hay 2 fuentes principales de error cuando calculamos la entalpía producida por una reacción dentro de ella. La primera fuente de error es el hecho de que nosotros estamos asumiendo que todo calor producido por la reacción está siendo absorbido por el cuerpo de agua que lo rodea. Pero eso no es totalmente verdad. La realidad es que una parte del calor producido por la reacción, o absorbido en caso de que fuera endotérmica, proviene o va a ser incorporado al recipiente generalmente metálico que contiene la reacción y que lo separa del agua. Entonces, para nosotros ser verdaderamente exactos con el uso de un calorímetro para calcular la entalpía de una reacción, debemos considerar la cantidad de calor siendo absorbida por el calorímetro. Ese es un punto bien importante para la exactitud de nuestros cálculos. La segunda fuente de error importante en el uso de un calorímetro es que nosotros estamos utilizando el calor específico del agua, 4,184, para hacer nuestros cálculos. Pero la realidad es que ese líquido que rodea al recipiente que contiene la reacción generalmente no es agua completamente pura, sino que es agua que contiene minerales, que puede tener algunas sales disueltas, y eso hace que ese calor específico no sea exactamente el del líquido que rodea a la reacción. Eso también debe ser considerado, aunque su incorporación a los cálculos es quizás un poco más difícil que la incorporación del cálculo del calor que absorbe el recipiente metálico que contiene la reacción. Con estas consideraciones damos fin a esta primera clase virtual. Les voy a pedir ahora, para concluir, que resuelvan los dos ejercicios cuantitativos que voy a plantearles en la siguiente gráfica y que los contesten a través del modo, donde también les publicaré la asignación para que sea respondida por cada uno de ustedes de manera individual. Muchas gracias, les mando un saludo a todos, espero que sigan muy bien y que nos veamos pronto de nuevo en nuestro colegio. Chao, saludos.